Mi nombre es Wilmer Almonte y voy a presentar lo que es mi exposición del tema 3 relacionado con el analizador léxico. El análisis léxico es la primera fase del compilador donde el código fuente se divide en tokens que representan las unidades básicas del lenguaje, tal como palabras, claves, identificadores, operadores y literales. La función principal del analizador léxico es transformar la entrada del programa en una secuencia de tokens que pueda ser utilizada por el analizador sintáctico. Esto va a facilitar las fases posteriores de la compilación. Hay que manejar unos conceptos fundamentales, que es lo que son los tokens, los patrones y los lexemas. Los tokens son las unidades mínimas de significado. Pueden ser palabras clave, identificadores, operadores, números. Los patrones son expresiones regulares que describen la forma de los tokens. Un ejemplo de un patrón son los identificadores que pueden definirse con una expresión regular. Los lexemas son las cadenas reales del código fuente que coinciden con un patrón. Un ejemplo de esta es la palabra while, que es un lexema reconocido como un token de tipo de palabra clave. Las funciones del analizador léxico. La primera función es eliminar los espacios en blanco y comentarios para limpiar el código, reconocer y categorizar los tokens, manejar los errores léxicos. Esto es mostrando mensajes que sean claros, principalmente, cuando una cadena no es válida. También se construye una tabla de símbolos que almacena los identificadores y los atributos, como su tipo o dirección de memoria. La implementación de autómatas finitos y expresiones regulares. Vamos a continuar con esto. De expresiones regulares a autómatas. Se comienza transformando las expresiones regulares en un autómata finito no determinista o NFA. Este permite múltiples caminos para cada entrada. Luego del NFA, este se convierte en un autómata finito determinista, que es más eficiente al tener un único camino posible para cada símbolo de entrada. Luego sigue la minimización del DFA, que esta optimización lo que hace es reducir el número de estados, mejorando la eficiencia del análisis léxico. Y las herramientas generadoras, el Lex o Flex, que son esas herramientas lo que nos permiten es definir los patrones de tokens mediante expresiones regulares y que generan automáticamente el código del analizador léxico. Un ejemplo de esto es al compilar un archivo, se genera un analizador léxico que puede integrarse al compilador, como podemos ver aquí, el ejemplo que está en pantalla. Seguimos. La optimización del análisis léxico. Esto se compone por los buffers de entrada doble, que son los que se utilizan para reducir las operaciones de entrada y salida, el preanálisis, que se leen varios caracteres por adelantado para decidir qué token devolver. Y por último, pero no menos importante, es la unificación de operadores similares. Por ejemplo, un ejemplo que vemos ahí en pantalla es agrupar más igual y menos igual para simplificar la lógica de reconocimiento. El manejo de errores léxicos. Cuando se encuentran secuencias de caracteres no válidas, el analizador léxico puede ignorar los caracteres no válidos, también puede mostrar un mensaje de error y continuar con el análisis. También puede usar estrategias de recuperación, descartando caracteres hasta encontrar uno válido. La comunicación con el analizador sintáctico. Bueno, el analizador léxico pasa los tokens al analizador sintáctico. Este los va a usar para construir el árbol de análisis. Un ejemplo que podemos ver en la pantalla es que si
El código fuente contiene un entero X igual a 5. Los tokens reconocidos serían en int, que es la palabra clave, X, que es el identificador o la variable, el símbolo de igual, que es el operador, el 5, que es el número, y el punto y coma, que es el punto y coma, que es el separador de sentencias. La ventaja de un análisis léxico separado es su modularidad, que esto es lo que hace es separar del análisis sintáctico el léxico, facilitando el desarrollo y la depuración. La portabilidad, que esto lo que significa es que un analizador léxico bien diseñado puede reutilizarse en otros compiladores. Y su eficiencia, que es la eliminación temprana de comentarios y espacios en blanco para optimizar las fases posteriores. La tabla de símbolos. Durante el análisis léxico, la tabla de símbolos se construye especialmente para almacenar los identificadores como nombre de variables. Un ejemplo, cada entrada de la tabla de símbolos contiene atributos tales como el nombre del identificador, su tipo, si es entero, si es una cadena, si es un flotante, si es un char, y su dirección de memoria. La tabla de símbolos, lo que es una estructura de datos central, se puede decir así, una estructura de datos central del compilador, donde se almacenan los identificadores, como había mencionado anteriormente, variables, funciones, constantes, tipos, objetos, etc. Y su información relevante sobre ellos. La tabla de símbolos es utilizada durante varias fases del proceso de compilación, no solamente en el análisis léxico, sino que también en el análisis sintáctico se utiliza, en el semántico y en la generación de código. ¿Qué información guarda la tabla de símbolos? Bueno, cada entrada en la tabla de símbolos incluye información relevante sobre cada identificador. Los datos más comunes que se almacenan en una tabla de símbolos es el nombre del identificador, por ejemplo, una variable, el tipo de dato, si es entero, flotante, booleano, una función, una clase, etc. El alcance, que aquí se define en qué contexto o bloque es visible el identificador, si es global, si es local o si está dentro de una función. La dirección de memoria, que esto es donde se almacena el valor del identificador en tiempo de ejecución. El valor inicial o constante, si esto es una constante, el valor que se le asigna, pues lo que significa que es el valor que se le asigna al principio es el valor que va a tener al final. El tipo de estructura, aquí es cuando si se trata de una función, una clase, una estructura compleja. Y el número de parámetros, que en el caso de las funciones, esto se almacena, cuántos y qué tipo de parámetros se esperan. Un ejemplo de una tabla de símbolos es si tenemos el código que vemos aquí arriba, la tabla de símbolos puede verse de esta manera. El nombre de la variable, el nombre del identificador, perdón, porque pueden ser variables y palabras reservadas, el tipo, entero, flotante, que no devuelve nada, tipo char, el alcance, que si es global o local, la dirección de memoria, el valor inicial y el valor inicial exacto. La estructura de datos para implementar la tabla de símbolos. Bueno, la tabla de símbolos se puede implementarse con varias estructuras de datos. Esto depende del lenguaje y las necesidades del compilador. Un ejemplo de estos es la tabla hash, que es la que contiene una rápida búsqueda y almacenamiento de identificadores. Cada identificador se convierte en una clave hash para acceder a su entrada. Lo que son árboles binarios de búsqueda o BST. Estos facilitan las búsquedas ordenadas. También son muy útiles si se necesitan recorrer los identificadores en orden alfabético o de forma jerárquica. Las listas enlazadas, estas son más fáciles de implementar, pero tienen una contra, que es que sus búsquedas son más lentas que las
otras. Pero también son útiles para un pequeño bloque de alcance local. Y los árboles de símbolos jerárquicos. Estos son utilizados cuando hay múltiples niveles de alcance, tal como funciones dentro de las clases o bloques anidados. La tabla de símbolos en diferentes fases del compilador. Como había mencionado anteriormente, la tabla de símbolos hace presencia en- en todas las fases del compilador. Y la primera es el análisis léxico. Aquí el análisis léxico agrega a la tabla de símbolos identificadores cuando los encuentra por primera vez. El análisis sintáctico verifica que los identificadores estén correctamente declarados antes de usarse. El análisis semántico revisa los tipos de parámetros para funciones y operadores. Esto asegura la coherencia del programa. Y la generación del código, que utiliza la dirección de memoria y otros datos de la tabla de símbolos para asignar las variables a espacios de memoria. Vamos a analizar esta gráfica y otra más que había en el libro. En esta tabla lo que se representa son diferentes tokens que un analizador léxico puede reconocer en el programa fuente. Perdón. Con una breve descripción y algunos ejemplos de cada tipo. Ejemplo, los tokens if y else son palabras clave del lenguaje C o Java. O la mayoría del lenguaje utiliza los if y else. Estos actúan como una estructura de control. Los tokens de comparación, que representan los operadores relacionales. Los token ID, que es un identificador. El token número, que es cualquier constante numérica incluyendo enteros y flotantes. El token literal, que representa cualquier cadena de texto rodeada por comillas dobles. Y el segundo, aquí vemos la interacción entre tres componentes esenciales del compilador, que es el analizador léxico, el analizador sintáctico y la tabla de símbolos. El analizador léxico, vamos a hablar sobre el flujo de este. El analizador léxico lo que hace es que toma el programa fuente como entrada y lo divide en tokens. Estos tokens se envían al analizador sintáctico para que los agrupe y verifique su estructura de acuerdo con las reglas del lenguaje. El analizador léxico también se encarga de consultar o agregar los identificadores a la tabla de símbolos, como había dicho anteriormente, mientras lo va detectando en el código. El analizador sintáctico recibe los tokens desde el analizador léxico y los procesa para verificar la gramática del programa. Si se detecta algún error sintáctico, por ejemplo una expresión mal formada, este puede detener el proceso o enviar retroalimentación. Una vez que la estructura sintáctica es válida, pasa la información al análisis semántico para verificar los significados y los tipos. Y vemos la tabla de símbolos, que esta es la estructura central donde se almacenan los identificadores. Tanto el analizador léxico como el sintáctico acceden a ella. El léxico agrega nuevos identificadores, mientras que el sintáctico los usa para verificar si los identificadores se utilizan correctamente dentro del contexto. Y voy a presentar lo que es el analizador léxico, que era el entregable de la semana pasada. Vamos a abrir el ejecutable, nos abre esta ventanita. Es algo sencillo, dos text box, uno que es para una instrucción y uno que muestra la impresión al clicar el botón analizar. Vamos a pasarle un prompt, 0 if int a 5 y. Nos dice que el 0 es un número, el if es una palabra reservada, el int es una palabra reservada, la a es un identificador, el 5 es un número, la palabra while es una palabra reservada.